Buen día. En este momento continuamos con la segunda parte del tema de la inocuidad de los alimentos que ya publicamos en el mes anterior y que ahora lo vamos a concluir. Y para concluir, seguimos con Luzbi, la maestra Luzbi, cariñosamente así la llamamos, para que nos siga respondiendo las preguntas. Les recordamos que ya tenemos una página web donde ustedes pueden entrar y revisar todas las conferencias, todas las pláticas, todos los videos que hemos tenido. Nos pueden buscar en orocheli.com o directamente en la página de orocheli.com, /temas de salud, tal como está escrito en la parte inferior de la pantalla. Continuamos con esta entrevista. ¿Cuáles son? Esta es una pregunta que tengo rato dándole vueltas también por esa experiencia de haber tomado un curso de cocina. ¿Cuáles son los utensilios de cocina que debemos tener para evitar la contaminación y cómo los tenemos que administrar? Ay, muy buena pregunta. Yo creo que nunca nos enseñaron a hacer qué tipo de instrumentos, utensilios en la cocina tenemos que utilizar. Y bueno, cuando empiezas a estudiar y te das cuenta, deben de ser lo más liso posible. Ustedes recordarán cuando salieron los biberones, por dentro tenían ranuras. Y había muchas infecciones en los niños porque por más que lo lavaras, ¿cómo le podías meter el escobillón? Y esas ranuras quedaba la lechita ahí. Y eso se traducía a una infección y el niño enfermo, etcétera. Fueron modificando el biberón, hacerlo liso por dentro. Y ahora son todos lisos. Y lo mismo pasó con los instrumentos en casa. Deben de ser lisos, no deben tener tantas ranuras para evitar que se albergue el alimento y por ende, como tiene materia orgánica, va a tener alimento para las bacterias o los microorganismos. Entonces deben de ser lisos, en cuanto se empiezan a descarapelar, estirarlos, porque de repente tú ves que están friendo y ya dices, esa cazuela que tiene, son capas y capas de grasa, porque y gruesa ya está eso ya no debe estar así, es cochambre. Deben de evitar las cosas que son de madera. Aquí voy a tocar un punto frágil porque muchas personas todavía siguen utilizando la famosa tablita de madera. Yo creo que las tablitas de madera ahorita las tenemos que utilizar como plato para que se vea lindo el corte, eso sí se ven lindas, pero no para cortar. Porque tú cortas y haces esto y estamos ranurando también la madera. Y va a quedar, y en esa ranura no tienes idea lo que ingresa. Imagínate el chorrito de sangre que quedó ahí. Y luego pues dices que lo limpiaste la mesa, pero esa ranurita no la pudiste limpiar. Y se van haciendo los famosos biofilm o biopelículas. Y más si son bacterias que tienen cápsulas, se van adhiriendo. Y al ratito tú pasas por ahí, en esa tablita, rebanas el pan y se adhieren, entonces ahí viene la infección y es una forma de transmitirse. Hay que evitar las tablitas de madera, hay que evitar, o las puedes utilizar y en cuanto empiezas a ver desgaste se tienen que cambiar o la pones de base de las macetas, la utilizas para otra cosa. Igual no son eternas tampoco las que se están utilizando de vinil, de plástico ese duro, porque también se van ranurando. Entonces hay que tener mucho control con las tablas porque esa nos viene a dar lo que viene siendo la contaminación cruzada. Hace rato hablábamos de la contaminación de origen y actualmente estamos hablando de la cruzada. Cruzada es eso de yo partí aquí la carnita, me quedó restos de sangrita, tú le limpiaste nada más y luego vas a picar el jitomate y la cebolla, pero a lo mejor ese te lo vas a comer crudo, no va a tener un tratamiento térmico y entonces viene la contaminación cruzada. ¿Sí? Lo mismo, contaminación cruzada es con el famoso trapito, que quiero hablar de eso también, el trapito de cocina que limpias aquí, seca las manos y luego llega a lo mejor el hijo y se limpia los zapatos con el mismo trapo, dices, hay un orden. Actualmente en las cocinas debe de haber un orden de color en los trapos, en el estropajo. Por ejemplo, en casa, todo lo que es naranja, color naranja, trapitos, que debes de tener muchos, nomás un trapo, son naranjas. El color naranja no sale de la cocina. Todo eso es para la cocina nada más. El trapito azul es para los baños y el verde, y hay código de colores. Lo mismo es para el estropajo. No es lo mismo que agarres un estropajo para lavar un vaso que para un plato. Tiene grasa y hay un orden para lavar los trastes. No, son muchos detalles que tenemos que cuidar.
que es muy fácil realmente. Eso abarca todo un tema. Ya sé que sí, pero es interesante. Ya, y qué muy padre bien. que las señoras escucharan estos temas, porque, pues, señoras y señores, porque también tenemos muchos hombres que cocinan ya, qué padre que estén colaborando en casa, y también tienen que saber esos tips, de no estar chupándose los dedos, de no estar, moviendo la cazuela con la mano, sino que hay una palita, y que esa palita es exclusiva para esa cazuela, porque luego la agarran la misma para los frijoles y ya los echas a perder. O sea, tenemos que tener utensilios exclusivamente para cada guiso. Si vas a decir, ay, pero va a salir un trastal, pero tú tienes un orden y eso minimiza ese riesgo de contaminación, que es lo que Ya. estamos buscando. Me recuerdo de esa clase de cocina que había la sugerencia de que las tablas para picar, que no eran de madera, eran de plástico, había una roja, una blanca, diferentes colores, y entonces la recomendación era roja es para carnes. Ajá. El pollo se corta en otra tabla diferente, o sea, roja es para carnes que no son aves, Ujú. y hay otra para pescado. Parecería que de pronto es exagerado, pero escuchándote tiene todo Claro. el sentido del mundo, ¿no? Definitivamente. De hecho, ya te las vende. Tú vas al súper y es una cajita así y vienen las tablas de colores y en la orillita viene el pescadito, porque ese es para el pescado. Ah, ya. La frutita, el jitomate, así, ya lo viene hasta para señalado. O sea, ya no le tienes que poner, tú ya estás viendo que ese es para la carne, está el vistecito, ya los venden. Ah, ya. Sí, son 4. No 4. las he visto, le voy a poner atención. No, claro que sí están. Y mucha gente ya está utilizando eso. Esta pregunta tú la sugeriste y yo no me la imaginaba. ¿Cada cuánto tiempo debemos de cambiar la fibra con que lavamos los platos? Bueno, aquí es algo visual, debe de ser cuando ya se está desgastando. La mayoría de las fibras que utilizamos en cocina es la que trae la esponja blanda para cuando tienes algo con vidrio y la que está como verde, que es una fibra más dura. Esas se empiezan a desgastar. En cuanto te empieza a desmoronar, es el momento de cambiarla. A lo mejor la puedes no tirar porque dices, oye, pero todavía sirve. Bueno, la puedes utilizar a lo mejor para tallar el suelo cuando está muy sucio. Lo utilizas para otra, reutilizas, pero ya no para los trastes. Ya. ¿Sí? Entonces es el momento de hacer ese cambio. Si utilizas, aparte, también voy a aprovechar que estamos hablando de esa fibra. Es importante saber cómo lavar los trastes. Si uno observa cómo lavan los trastes, normalmente preparas un jabón, metes al jabón la esponja y empiezas a lavar, no sé, el vaso, la cuchara, de repente el plato, y entonces a lo mejor en el plato venían restos de alimento. Siempre hay que retirar toda la materia orgánica primero, porque esas pequeñas que se van adhiriendo, el huevito, la comida, el resto del pollito y en la fibra, y tú lo vuelves a meter, se estás contaminando ese jabón. Tu esponja debes de lavarla antes de meterla. Ay, pero que es más trabajo. No es trabajo, lo haces y lo haces ya de manera automática. Y tu estropajo, tú terminas de lavar todos los trastes de toda la familia, así haya ido toda la familia a comer con ustedes, lo lavas y tú, la manera de garantizar que hiciste un buen lavado de trastes, tu jabón sigue transparente, sin restos de comida. ¿sí? Y tu estropajo libre de morusas de comida. Esas aprender, pero tienes que estar, lavas y enjuagas. Al momento lo haces de una manera ya dinámica, pero tienes que hacerlo, porque si no, ve cuando de repente vas a tomar agua y dices, ay, huele medio feo el vaso. Pues sí, porque estaba todo sucio, la esponja, aunque lo enjuagaste, queda el aroma de suciedad ahí. Y las máquinas de lavar platos y... muy efectivas, comprobado. Ya validé la de mi casa. Ya hice una validación, es totalmente funcional. Hay un orden también, arriba ya sabemos vasos, pero aquí lo importante también en las vajillas es 0 restos de alimento. O sea, tú tienes tu cepillo, lo arrastras, sí. Sí, porque tampoco hace maravillas, así es pura presión. Y aquí lo interesante que hace es que, aparte de lavar, usa temperaturas altas, como de 90 grados centígrados, donde sale, no voy a decir como estéril, pero libre de microorganismos, sí, porque esa temperatura hace que mueran muchos de los microorganismos que estaban en la superficie. Arriba de 70 grados los patógenos, y esos son los que nos interesan. Ya no van a estar. Sí. Okay. Y esto nos va a sonar como un reto, pero creo que ese reto tenemos que asumirlos todos. Luzbi, la siguiente pregunta yo creo que va a crear mucho escozor, pero
¿Cómo tenemos que guardar los alimentos? Los alimentos. Tenemos alimentos que son perecederos, que se descomponen mucho más rápido, que necesitan una refrigeración. Y tenemos otros, como son los que están en la alacena. En la alacena tenemos que tener un acomodo de primera, lo que se le llaman PEPs, primeras entradas, primeras salidas. Yo compré una lata, unas latas de atún, veo la fecha de caducidad, entran a mi alacena y de repente, no sé, ya se quedan 2 latas, entonces voy y compro al súper otras 3, veo, entonces, ¿qué voy a sacar? ¿Cómo lo voy a ordenar? Voy a poner las más viejas, las 2 que me quedaban, primero para que se acaben estas y luego las que están más nuevas. Y así tú vas ordenando tu alacena. Si tienes cosas que van en bolsa y ya la abriste, hay que pasarlos a un frasco, porque luego se generan muchas palomillas, por ejemplo, la avena, los cereales, tienes que tenerlos cubiertos, ¿sí? Y bueno, y esos también van en un orden. Principalmente uno tiene las alacenas varios espacios y vas ordenando latas, vas ordenando lo que es más perecedero para que lo tengas más vigilado, que se descomponga más rápido. Lo que viene que todavía está cerrado, por ejemplo, compras bolsas de haba, de frijol, todavía no lo abres, arriba. Entonces tú tienes que organizar de tal manera que tengas un orden, no nomás es aventar así todo revuelto, porque eso te va a ayudar primero a perder tanto recurso cuando se empiezan a descomponer o enchillar las latas de por viejas. Entonces, eso te ayuda a tener un orden. Y si tú dices, ya tengo esta misma lata, la pongo atrás, significa que esa de atrás es la más nueva, entonces primero tengo que tocar esa de adelante. ¿Sí? Eso es el orden en lo que hacemos en las alacenas. En el refrigerador, eso es un tema muy interesante, los refrigeradores, que raramente la gente los acomoda. Tienen espacios, esos espacios están diseñados porque el flujo del aire frío viene con cierta circulación y entonces está diseñado para que, bueno, depende del refri, la mayoría de los refris de los nuevos, que traen doble puerta, pues está padre porque un lado es puro congelación y que también tienes un orden, nada que nomás es donde hay un hueco meto, sino aquí pongo las frutas, aunque estén embolsadas, aquí las verduras, abajo mi carne congelada, abajo. ¿Por qué no arriba? Porque puede escurrir, aunque recién que lo pongas, puede escurrir y va a contaminarte todo lo que tengas hacia abajo. Oh. Por eso todo lo que va en crudo va abajo. Entonces, en la parte donde está que viene un cajoncito, que viene hasta unos dibujitos de quesos, ahí va aquello que son, como por ejemplo, quesos madurados, o a lo mejor la panela. Entonces, tiene un contenedor, un cajón para que lo pongas. Debe de ir en una bolsa Ziploc sellada. Puede ir en el mismo contenedor, pero ahorita ya existen unos ganchitos que tú los pones y los sellas, o si tienes topper, lo pones en topper, como te acomodes. Se ve muy lindo cuando acomodas todo en topper, pero si no tienes suficiente topper, las bolsitas Ziploc también funcionan. No son. ¿Sí? Y entonces hay que organizar la parte de arriba, es como lo más frío. ¿Sí? Y lo podemos comprobar. Más arriba está más frío. Entonces, ¿qué se descompone más rápido? Un melón que todavía lo tienes a lo mejor con la cáscara, o la panela, pues la panela. Entonces, lo que se descompone más rápido, que es más perecedero, le llamamos así, va arriba. Y luego viene lo que, imagínate, quedó sobritas de lo que hablamos hace rato, lo pusiste en un topper, va en la siguiente etapa. Sí, en la primera, que normalmente ahí metes la olla de frijoles que están cocidos, tapados, todo debe de ir tapado, porque si no puede contaminarse o puede escurrir algo y se va a contaminar tu alimento y va todo a la basura. Entonces es cuidar la economía, cuidar el orden, cuidar la higiene, si de repente hay refrigeradores que los abres y están así, que se cae todo, la abres y solo empiezan a caerse, está tan lleno. Debemos de tener espacio porque debe haber una circulación de aire dentro de aire frío. El refrigerador debe de tener una temperatura de 4 grados. Si tomamos en los hogares que hicimos eso, tomamos y algunas tienen hasta 13 grados. Dices, ¿cómo es posible? Porque lo tienen saturado, son de las que están abre y cierra, abre y cierra. Hay que abrir, sacar, acomodar y cerrar. No estar abriendo y cerrando porque ese aire caliente entra y calienta, entonces tú estás oscilando tu temperatura. Luego le llamas al técnico, oye, pues se me está descomponiendo todos los alimentos, que venga a arreglármelo. No es que lo arreglen, es que uno no sabe cómo estar abriendo y cerrando, cómo estar cuidando esa cadena de frío. Entonces, nuestro refri, para que conserve mucho mejor esos alimentos, debe estar entre 4 y 7 grados.
y toda esa circulación, ese acomodo de orden. Si yo digo, yo ahorita mañana voy a cocinar pollo, yo ya lo dejé descongelando un día antes en la parte de abajo y no lo voy a dejar directo, voy a poner una charolita porque lo más seguro que al descongelarse va a escurrir agüita, sangrita de ahí y entonces eso puede contaminar y debe en la parte de abajo, porque si escurre ya no hay que contamine. Abajo siempre hay una charola donde van las verduras y ahí tampoco es aventarlas todas en una bolsita, le haces un nudito, le pones tu liguita, lo que tengas para tu ganchito, hay ganchitos ya muy práctico, y o tu Ziploc y van guardadas. Sí, lo ideal es que nosotros ya metamos lavado y desinfectado. Por eso los que trabajamos hacemos eso, ¿no? No tienes el tiempo suficiente entre semana, pues fin de semana se surte el mandado y agarras tu tina y pones tu yodo y empezamos a desinfectar, lavar, desinfectar y secar muy bien, porque si queda humedad, todo lo que hay humedad genera hongos. Eso es muy importante. A ver, entonces, secar ¿uno puede hacer las compras el fin de semana? Sí, Entonces, puedes hacerlo y te dura toda la semana. Tienes que lavar, Desinfectar y luego ya guardas. secar muy bien Secar y guardas en selladito el hecho de que lo hayas lavado, y desinfectado. pero una vez que lo secaste bien y lo metaste, no aumenta esa velocidad de descomposición. No, siempre y No. cuando quede bien seco. Ya. Algo, por ejemplo, que lo comprobé muy bien con las fresas. Las fresas, pues ya quedamos, se enjuagan, no las puedes tallar porque dijimos que las desbaratamos, tienen las semillitas, se desbaratan. Entonces, lo más cuidadoso posible, así casi manualmente, las lavas con el jabón, no con cepillo, y entonces ahora sí ponemos a desinfectar con toda la colita, ¿sí? Las hojitas verdes que tiene ahí. Las desinfectamos. Aquí en la desinfección es muy importante contar el tiempo. Porque si tú dices, ya sácalas, dale un tiempo de acción. Tiene que llegar el desinfectante. ¿Cuánto tiempo es con el yodo? Lo recomendable son 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos, sí, así por eso se tiene que hacer con tiempo, porque entre semana no te da el tiempo, andas corriendo. Claro. Ya me veo yo a las 5 de la mañana desinfectando y corriendo, y no alcanza. Uno hace eso, desinfectas, las tienes escurridores, las escurres, ya que se seca, le tienes tus toallitas de cocina, las pones y se secan. Secas, ya las embolsas. Y entonces eso minimiza ese riesgo de que también puedan crecer los hongos. Si yo los dejo, las meto húmedas, lo más seguro que en 2 días voy a tener hongos, aunque los haya desinfectado, por la humedad. La humedad en refrigeración. Es el factor. Ahorita voy a hablar de esos factores. Ya, a ver, déjame hacerte una pregunta. Una vez que hiciste todo ese proceso, ya la lavaste, la desinfectaste con el yodo. Sí. O con cloro, que hay personas que prefieren el cloro. ¿La escurres y queda con el yodo? No, perdón, no aclaré eso, tienes razón. Después de eso, tú escurres, porque ese yodo ya no lo puedes reutilizar, nada de que, pues aprovechamos y metemos ahí la espera. No, tienes cambio, viene cambio. Tiramos ese y enjuagamos en el sedazo o coladera, como le llamen, las enjuagas con agua de garrafón. Agua de garrafón. A menos que tú tengas garantizado que tu agua de tinaco que tú lavas el aljibe, el tinaco, entonces usas el agua de la llave. Generalmente no ocurre eso. Ya lo sé. Acabamos de hacer un proyecto con eso que lo vamos a presentar en el Congreso, si me das oportunidad en un rato más de hacer difusión de eso. Vamos a presentar sobre tinacos de agua y vamos a ver la contaminación que pueden tener. Enorme. Enorme. Pero bueno, volviendo a las fresas, entonces si tienes garantía de que si tú lavas, si tienes higienizado tu tinaco y tu aljibe de la llave. Y si no, pues agüita del garrafón. Enjuagamos, dejamos que se estile y posteriormente ya estiladitas, las pones en un papel, el papel de cocina, y las pones para que se sequen. Y si no, las ayudas así para que no, sin apachurrarlas, para que no las lastimes. Y ya secas, las metes en tu topper, en tu bolsita Ziploc, en lo que tú tengas, como te organizas en tu casa. Pero que esté sellado, que se cierre. Sí. Wow. Yo voy a tener que revisar muchos de mis procedimientos. ¿Cada cuánto tiempo se tiene que lavar el refrigerador? Híjole, muy buena pregunta. ¿Y con qué? ¿Con qué lo tenemos que limpiar? Sí, lo ideal, yo sé que los tiempos, sobre todo para ahora las mujeres que trabajamos y que también los hombres colaboran, igual no tenemos el mismo tiempo, si tú manejas ese cuidado de todo, pero eso difícilmente vas a tener escurrimientos. Entonces, el proceso de lavado se extiende un poco más. Ya. Si cuando tienes que todos que volteaste, que ¿por qué no tapaste la salsa? Ya embarré todo porque lo moví, pues no tenía tapadera, pues hice un cochinero. Bueno, si tenemos todo organizado, el lapso de tiempo es mayor. Tú tienes que ir vigilando, sí se
recomienda limpiar y sobre todo utilizar un desinfectante como el cloro, diluido obviamente. Pues haces tu proporción de agua, tu proporción de cloro y con esponja o trapo higieniza las paredes y todo para evitar que a lo mejor el contenedor pueda tener microorganismos para que se minimice. Y aparte, tú puedes utilizar desodorantes que puede ser un trozo de carbón que absorbe los olores también. Y la limpieza debe de ser, pues uno tiene que ir observando, no hay que ser un preciso así como cada semana no, ni el tiempo tenemos para hacer eso, pero sí estar pendientes de que no esté sucio, de que se derramó algo, porque si no sería al momento limpiar esa materia que está derramada, hay que limpiarla. Y lo recomendable, así como dices, muy bien, ya pasó mes y medio, es momento de que saque todo, porque hay cosas, por ejemplo, en las divisiones, tienen ranuras que es donde ensartas esa plataforma, de repente se va teniendo mugrita o se va escurriendo algo, entonces es momento de sacamos todo, ¿sí? Limpiamos, sacamos, lavamos las charolas, todo limpio, desinfectamos y volvemos a meter, acomodamos. ¿Desinfectamos con qué? Con cloro principalmente. Algunas personas usan un poco de bicarbonato con limón. Puedes hacer soluciones que simplemente van a minimizar como el pH baja en el caso del limón. Eso también hace que las bacterias puedan morir. Pero el cloro es una magnífica. Es una magnífica idea. Es una magnífica y solución. también en el súper, sabes que yo no quiero preparar nada, mejor lo compro. Ya te los venden, hasta nomás los rocías y lo limpias. Ya. Eso es Lysol y... tipo Lysol para refrigeradores. Ya. Sí, mira, porque hay Lysol para ambiente y hay uno para que lo pones. Es diferente. Es diferente. Wow. Y ahí vas al área de donde están todos y lo ves y ya venden todo eso hecho, pues si no quieres prepararlo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ahora hablemos de la cocción de los alimentos. Uh-huh. La cocción. ¿A qué temperatura? Temperatura. Primero voy a hablar de los trozos. Es muy importante, de repente, para nosotros va a decir, pues finalmente se va a cocer si yo agarro un trozo de carne, o sea, compro 1 kilo de trozo de carne y lo meto a la olla de presión o lo meto a guisar así en trozo, pues obviamente el grosor de esa carne es grande y la cocción no va a llegar a la punta, a la parte central. Entonces aquí, cuando uno va a tener una cocción, entonces hay que hacer trozos, no les sé que sean grandes, pero minimizar ese trozo gigante para garantizar que toda la parte de ese va a tener una cocción completa. Porque poquito que no se cosa en el centro suficiente para que ese sea un riesgo de contaminación, y en la carne principalmente encontramos salmonella, E. coli, y esos son de alto riesgo, sabemos. Es como cuando tú consumes, ahorita que está muy de moda los cortes así como gruesos y sangrientos, pues sí es posible que podamos encontrar salmonelas, que mucha gente dice, no me importa, pues está muy rico, así me lo come. La verdad, sí pasa eso. Y tengo yo tantos hombres en mi casa que hacen eso. Y yo no, yo lo quiero bien quemado, les digo, ni siquiera bien cocido, bien quemado. A mí me dolió la pedrada. ¡Qué caray! Pero bueno, es un riesgo, obviamente. Yo no digo que toda la carne tenga salmonela, pero sí es un riesgo. Buena observación. Uh-huh. A ver, déjame hacerte la siguiente pregunta. Por supuesto, la carne tiene diferentes maneras de prepararse. Claro. Y por supuesto hay una preparación que se llama blue, que es cruda. Sí, cruda, literal. Cruda. Igual la carne tártara. Tártara, que es un huevo crudo ahí, totalmente. El ceviche que comemos en México y en Perú es crudo. El cocido no sabe exactamente igual. Bueno, sí sabe, uno los engaña y sí. Ah, bueno. Sí, aquí les voy a dar un tips. Aquí, obviamente dices, es que con el limón se coció. Para que sea cocción debe haber temperatura, no hay de otra. Claro. Lo que hace el pescado, el camarón, que cambia de color, la razón es por la acidez. El pH del limón es como de 1.52. Claro que pues la estructura, el camarón, el pescado va a cambiar de coloración, pero no es porque se está cociendo, es por el pH que está, la acidez que está teniendo ese sustrato. Entonces, si yo lo he hecho, ay, que no me escuchen ahorita, pero hago eso a veces, con ceviche, lo que tú haces, pones a hervir el agua, ya tienes listo preparado tu limón, lo que le vas a poner para la salecita y todo lo que vas a poner al inicio, al ceviche. Tú lo que haces, el pescado molido o el camarón molido que vas a hacer el ceviche, los trozos, está hirviendo el agua, con tu sedazo o coladera, como le llames, sumerges 1 minuto y sacas, estilas rápido, pones el limón y nadie se va a dar cuenta.
¿Sumerges un minuto? Un minuto, en Con el agua eso- hirviendo. con eso Con eso suficiente para... las bacterias patógenas se mueren muy rápido Ya. a esa A ver, bueno, temperatura. pues, Le pones pues, el limón, le pones todo, y nadie se dio cuenta que lo cociste. bien, Si lo buen ven, punto. si van a decir, sí lo cociste, pero si no lo ven, ni cuenta se Buen van a dar. punto, buen punto. Buen tip. A ver, entonces quedamos en que las carnes, las aves, los peces, Ujú. los mariscos crudos, todos están en riesgo extracontaminados. Totalmente. Y no hay manera de No hay de otra. evitarlo. Pero, hablando de carnes, fuera del blue y del casi crudo, Ujú. ¿qué temperatura alcanza el centro de un trozo grueso, digamos un filete, un filete miñón, que tenga 3 centímetros o 4 centímetros de grueso? Si le pongo el termómetro y llega a 70 grados el centro, Ujú. puedo suponer que las bacterias o el riesgo de Autobay, bacterias 75 más o menos, ya estamos 75, tratando de ya garantizar está que sí todo se bien. elimina. Es como en el pavo, ¿no? Que cuando metes el termómetro, y estás termómetro. midiendo la temperatura me interesa lo de adentro, porque eso quiero que garantizar que se Sí, claro, está cociendo. claro. Lo de afuera pues Sí, ya está cocido. ya estamos viendo lo que se está cociendo, Sí. se está dorando a lo mejor. Sí, hay que cuidar esa parte interior. ¿Han siempre. medido a qué temperatura Sí. la carne está en término medio, en 3/4, en bien cocida? No lo hemos, la verdad no lo hemos hecho, pero sí supongo, puedo hacer suposiciones de eso. Es cuestión de tiempo y depende de cómo lo estés haciendo. Una cosa es que lo horneas con el aire, en el horno, que es que no lleva agua. A diferencia cuando hay agua, que va a estar en cocción con agua, es más fácil que penetre el agua y la temperatura interior sea más alta que cuando está en el horno. En el horno tarda más en llegar al punto central. Al punto central. Ajá. Pero definitivamente, mientras más cruda está la carne, pescado y aves, más riesgo Definitivamente, hay de cualquier, y no de- solamente de bacterias, sino también parásitos y los virus. Vuelvo a los virus, en el caso de los ostiones, que muchas personas, hombres y mujeres, lo consumen sí, directo. Abren la conchita, claro, se está pues es que moviendo. así ¿Cómo sabe. crees? No, claro que no. Ahí le pones el limón, ya lo estoy matando, mira, me dice Carlos, mi marido me dice, mira, le estoy poniendo el limón, ya se está muriendo, y se lo comen y se sigue moviendo, pero este es un bivalvo. Se están muriendo los tíos, Sí, no las bacterias. Ya sé, los tíos, pero no exactamente. Más que las bacterias, el problema con los ostiones son el virus de la hepatitis A. Ese virus de la hepatitis A son bivalvos, se abren, ellos para alimentarse abren, cierran. Cada que abren y cierran, siempre y cuando haya materia orgánica, que sí va a haber en la Que playa, sí va a porque haber. ahí desembocan todos en los México restaurantes. todas las playas están Y contaminadas hemos hecho por muestreos en el agua del mar, que a pesar de la concentración de sal que tiene, que es alta, encontramos el Vibrio cholerae, que es feliz, ahí es una bacteria halófila. Claro. Entonces encontramos microorganismos que en teoría no deberían sobrevivir y están felices ahí por la materia orgánica que está llenando. Si no llegara esa materia orgánica, otra cosa, otro cuento sería. Sí. Entonces, en el caso, quiero terminar lo de los bivalvos. Están abriendo y cerrando y cada que abren y cierran, filtran porque retienen nutrientes. Entre esa filtrada retienen 5 millones de virus. Sabemos que los virus miden nanómetros, Claro. pero aún así 5 millones que estás comiendo, no digo que en todos los casos, pero eso es el promedio que han encontrado. Lo consumes, pues claro que vas a tener hepatitis A, o sea, claro. A menos que te estés vacunado. No, pero No funciona. las otras bacterias y los otros virus, Sí. particularmente el Vibrio cólera, Fíjate, no ahorita le que hace hablas- nada la vacuna contra el virus. Sí, así es. Hace rato que comentaba sobre el Vibrio cólera, es la única bacteria que con un solo caso, si yo consumiera y yo sola me enfermo, yo sola, ya se considera brote. De todos los demás, Claro. con 2 o más, ya pasa a ser brote, pero Vibrio cólera no. ¿Por qué? Por la No, severidad. lo que pasa es que la manera en la cual se mide un brote, una epidemia, es a partir de algo que en epidemiología se conoce como canal endémico. Así es. Y durante muchos años ya no hemos tenido cólera. Entonces, basta un caso Así para es. que brinque a la zona de alarma. Sí. Y además, Vibrio cólera es algo que le pega a uno y empieza Sí. a haber un regadero. Definitivamente. Por el problema del manejo de los alimentos, Así entre es. otras cosas. Y ahí ese Vibrio cólera, si uno enferma, es como su plato
aislado, porque efectivamente tu baño tienes que tener tu cloro, hace de baño esa persona enferma y clorar porque Sí. te contaminas facilísimo. Y además, Diarrea y existiendo vómito. vibrio cólera ya en el ambiente, en el momento en que el alimento deja de ser cocinado, baja la temperatura, en ese momento el vibrio Así es. empieza a reproducirse Y y en lo que rapidez. se enfría la olla, Sí. ya puede estar contaminado y afectarnos. Y Vibrio algo cólera es también muy interesante complicado. del vibrio cólera es que es el patógeno que puedes morir en un solo día. Pero es muy sencillo limitarlo eso, porque tú vas a morir por deshidratación, porque vas a estar Así es. vomitando No, y no, diarrea. Entonces, así, obrando como todo. si tomara agua. Agua. Sí. De hecho, en la India, sí, siguen dando brotes tremendos de vibrio, tienen hasta unas camas que son unas, Con un agujerito. con un agujerito, porque acuérdate, bueno, tú sabes mejor que yo esa parte, cuando estás teniendo diarrea y vómito, te vas debilitando, vas perdiendo electrolitos y menos te puedes parar, entonces ya les ponen así su cama y digo, híjole, a ese grado, No, es que 24 horas te puedes morir tienen si que no te medir hidratas. el volumen de Así es. líquido y eso tienen que metérselo Es inmediatamente, muchísimo, porque así si es. no, bueno, hablemos de cosas Mejor, del tema. sí, así es. Ah, ¿Cómo evitarlos mejor? ¿Cómo se deben descongelar los alimentos congelados? Ay, Particularmente la carne. sí, anteriormente uno sacaba y los dejabas ahí toda la noche afuera en el fregadero y ya. El fregadero. Lo ideal es descongelarlos y pasarlos a la parte inferior, como mencioné hace un rato. Obviamente van a soltar agua, pero debe estar dentro del refrigerador principalmente. ¿Sí? A menos que sea invierno, esté muy frío el ambiente, lo podrás dejar fuera, pero lo ideal es abajo, ¿sí? En la parte de abajo. Me acabas de acordar de una amiga que se fue a vivir a Toluca y dice que Nunca se tenía descongelaba. la carne congelada, la sacó y la puso en el fregador. Nunca se descongeló. Pues estaba que la El temperatura refrigerador está mal. estaba a 4 Sí. y en la noche Toluca estaba a menos 2 grados. Mejor lo hubiera dejado del congelador. Sí, Sí. lo creo, ¿eh? Entonces, Sí, hay que sacarlo sí, y bajarlo. planear, porque si dices, la ocupo para ahorita, pues tienes que programar qué me toca hacer mañana y haces tu planeación y lo bajo tanto tiempo. Para que uno va, dependiendo del volumen, no sé si es un pollito, pues te va a durar menos tiempo. Entre más grande el trozo que vas a descongelar, pues mayor tiempo hay que dejarlo. Y por supuesto, nunca descongelar al chorro del agua. No, no es ideal. A menos que tenga una Así bolsa sellada. Así es, que ya. sea particularmente para descongelar. Leí hace tiempo que están vendiendo en Estados Unidos, desconozco si aquí en México existan, unas bolsas para que te ayuden a descongelarlo más rápido. No sé en qué consisten, voy a investigar más y posteriormente platicamos de eso. ¿Descongelar en microondas sirve? Sí funciona, pero el micro sí lo descongela, pero obviamente va a haber cocción. Y eso no queremos. Nosotros queremos que se descongele y que quede todo el mismo nivel de crudo, por ejemplo, el pollo, el pescado. Y aquí el microondas, toda la superficie la va a empezar a cocinar. Y no es lo recomendable. Algún tiempo, mientras estaba estudiando, viví en Estados Unidos y ahí me tocaba, pues vivíamos un compañero y yo en un departamento, nos tocaba preparar. Y yo percibía la diferencia de sabor entre una carne descongelada en microondas o una carne que se descongelaba de una manera fuera del microondas. Y más rico cuando no se congela para nada y te la comes y más rica. Eso sí, es riquísimo. Tiene todo el jugo. Muy bien. Ya hablamos del sistema PEPS en las cocinas. Sí, ¿Algo más que quieras agregar sobre eso? No, ya comenté de lo importante que es checar las fechas. De repente las letras chiquitas no nos gusta leerlas, pero hay que leerlas. Algo también que tiene que ver también con las primeras entradas y salidas. Si tu lata está abollada, por ejemplo, algo que una vez vi en el súper es que estaban en oferta unas latas, pero estaban todas bombas. Infladas. Y la gente compraba. Dije, es un desconocimiento cuando ya está abollada, tiene una laceración, esas ya no se deben de vender. Porque tiene un riesgo de contaminación y aquí el problema son con bacterias anaerobias. Sí, claro. Y entonces estamos hablando de un Clostridium que es otro rollo. Con botulismo. Así es, botulismo. Y es una enfermedad muy terrible. Entonces, afortunadamente ya no se ha presentado, pero bien lo dices, ¿no? Si uno descuida ese detalle. Los empaques, que estén sellados, que no tenga aberturas, ahí tienes para escogerlo, pues revísalo, o sea, te toma unos minutos, pero garantizas también esa parte de inocuidad. Aquí viene una pregunta que a mí no se me hubiera ocurrido, pero tú me la comentaste hace rato. ¿Cómo se organizan las escobas y los trapeadores?
todo lo que utilizamos para limpieza tiene que tener un orden. Un orden, ya mencioné hace un momento con los trapos que son por colores. También los trapeadores, ahorita está una maravilla de unos trapeadores que son de fibra liviana, porque antes eran los trapeadores eran así súper pesadísimos, para exprimirlos no podías, de tan gruesos y pesados. Ahorita es una maravilla ese tipo de trapeadores, y vienen con código de colores. Y tú decides, o tú tienes que armonizar tu casa, pensando, no que la vayas a pintar así, sino por colores. Mi cocina, imagínate que a ti te gusta el rojo, ¿sí? Desde mi cocina va a quedar en rojo todo lo que utilice, el estropajo, la escoba. No lo mismo que yo agarre mi escoba con la que barro la popó del perrito y la metas a la cocina. Entonces, todo lo que es rojo es para cocina. En mi casa es todo naranja. El trapeador de la cocina no va a ir a trapear el baño ni el cuarto. Ese es el código, el acomodo de colores. Tú tienes 2 o 3 escobas en casa, debes de tener, porque sí tienes que diferenciar. No puedes barrer la calle con la misma que vas a barrer tu cuarto o tu cocina. Entonces ya vienen por colores. Y si dices, ay, pues es que las compré todas por más baratas del mismo color, pues ponles una marca, así le pones en el palo, para la cocina, para el baño. Entonces tú estás sugiriendo... Tanto el trapeador, la cocina, trapo. O sea, escoba, trapeador y trapos para cocina. Sí. Y luego lo que haga falta, los baños, un trapeador con una escoba particular. Sí. Afuera de la vivienda. Y otro trapo también del mismo color. Afuera de la vivienda, y ya puedo incluir todo el resto, las recámaras, la ya sala. Con la misma. Así es, puedes tener 3. Wow. Dices, ay, no quiero gastadero. No, la verdad que te minimiza todo ese riesgo de contaminación, de cambio de olores. Al rato estás barriendo y obviamente terminas de hacer el quehacer y hay que lavar las escobas, no se quedan ahí con los pegostes de cabello, de fibras que están ahí pegadas, la colilla ahí embarrada entre las cerdas. Hay que lavarlos y se queda limpio. Tienes una zona especial para que los pongas, ya sea el patio, corral, pero tú los tienes ahí acomodados, parados, ¿sí? Y listos para poder usar. Los trapeadores deben de como tenderse, digamos, para que se sequen también. Eso minimiza que no huelan mal, porque luego lo agarras y ahí huele horrible el trapeador, como a trapo mojado, decimos. Sí, de hecho, entonces todo eso debe ser seco. Yo me he dado cuenta que cuando los lavamos, o sea, después de usar, los lavamos jabonar, con detergente. Inclusive si puedes meterle con desinfectante, lo mantienes y liberas esos patógenos que pudieran tener. En la cocina yo les recomiendo que tengan un alterito de trapos, ¿sí? En la casa hay alteros de trapos, porque los trapos que estás utilizando siempre partes de que están secos. Siempre, en cualquier cosa, la humedad es un factor de que pueda descomponer y presencia de hongos. Entonces tú tienes tu trapito que lo usaste, ya otro trapito, ya limpié grasa, agarro el otro y ya después haces si no lo quieres tallar, pues lo metes a la lavadora y lo lavas todos juntos, todos del mismo color. Y hay que secarlos. Y obviamente, si dices, no, ahora sí me toca que descontaminarlo, lo ideal es que, sobre todo el de la cocina, hay que ponerlo a desinfectar. Hay desinfectantes también, lo sumerges, ya bien lavado primero, lo lavas, le quitas todos los restos de todo, lo sumerges, se desinfecta, lo tiendes, se seca y ya tienes dobladitos ahí en tu alacena, en una partecita abajo del fregador, donde tengas organizado. Y te están sequecitos y ahí estás sacando los trapijos. Y te vas acostumbrando y al principio cuesta trabajo que toda la familia siga esa dinámica, pero lo van adquiriendo. Yo tengo puros hombres, lo sabes, y ya tienen esa dinámica también. Si al principio era que ya me voy, me voy a sacar el sudor con el trapito de la cocina, yo casi me infartaba. Y les explicas, y no nomás es regañar, sino irlos educando en cuestiones de inocuidad. Y eso es muy sencillo, la verdad. Bien, antes de hacerte la última pregunta y que nos digas algún comentario final, yo quisiera hacerte otra pregunta más, porque eso ocurre frecuentemente en nuestras cocinas. El olor, el sabor o la forma en la que están los alimentos, si no huele, si no sabe mal, si no se ve mal, ¿lo puedo tomar como evidencia que el alimento no está contaminado? No, precisamente. Por ejemplo, en el caso de cuando hay una bacteria como el Clostridium, ese no descompone, no hay un deterioro, porque tenemos microorganismos que los deterioran, se empieza a tener un olor, empieza a burbujear el caldo, hay una manifestación que lo ves y dices, ya está echado a perder, lo tiro, ya ni lo consumes. Pero por ejemplo, los enlatados, los atunes enlatados, las sardinas, todo lo que viene enlatado,
no manifiesta ningún cambio de color ni de Ya. aroma y sin embargo tiene el Clostridium en este caso. Ok, de acuerdo. Entonces es un riesgo y tenemos que saber en qué caso, sobre todo en enlatados pasa eso. Ya. ¿Sí? No manifiesta ningún cambio. Y ahí entonces perdemos todos porque lo ves bien, no huele mal, lo consumimos y ahora sí te enfermaste. De acuerdo. ¿Sí? ¿Cuál es la clave para mantener la inocuidad de los alimentos? ¿Cuál podría ser la parte más importante? Así como los últimos puntos, así como claves, es el primero, separar, en el caso de la materia prima, que es lo principal, separar lo que es seco, como vienen siendo los cereales, separarlos, tenerlos bien sellados, los alimentos, frutas y hortalizas, tenerlas embolsadas, como mencioné, tener un proceso de desinfección, ¿sí? Mantener las áreas limpias y desinfectadas, sobre todo en la cocina. Donde picaste, no nomás es limpiar, sino después pasa con tu trapo con cloro, desinfectar también. Eso minimiza también ese riesgo. La materia prima ya mencioné, las tablas de picar, la indumentaria que utilizamos, ¿sí? Cuando uno cocina, muchas mujeres lo hacen porque lo saben. Cuando nosotros estamos cocinando algo con grasa, las grasas absorben malos aromas. Y si tú andas así toda perfumada y todo, pasa ese aroma también ahí. Entonces tú usas tu mandil por protección para los alimentos y para protección de tu ropa, porque a lo mejor llegas de trabajar y así si llegas a cocinar, pues hay que tener protección. Si estás enfermo, hay que usar cubrebocas, porque cada que tú salpicas estás llegando ahí. Otra es, si tienes heridas, hay que sellarlas. O sea, no digo que dejes de cocinar, no, tenemos que seguir, ¿no? Pero hay que tapar esa herida. Que son tips porque tú le vas a aportar, estás cocinando y le vas a aportar muchas bacterias ahí. Esos son los tips, sobre todo las que están cocinando, sea el chef, sea el hombre, la mujer, tiene que cuidar esos puntos como claves. Separar, refrigerar, organizar. Si tú tienes todo organizado, va a ser mucho más fácil que tengas un control. Ya. Pues para terminar me gustaría preguntarte, Luzbi, ¿en qué proyectos están trabajando en la universidad? Ajá. Los que estás involucrados, que tienen que ver con este Sí. tema tan interesante. Fíjate que a raíz de que en la carrera en la que yo trabajo, que es QFB, Químico Farmacéutico Biólogo, se empezaron en el 2013 se modifican las carreras y entonces implementan que los alumnos en determinado semestre tienen que hacer un proyecto modular o varios proyectos modulares. En el caso de esto, entonces eran un proyecto de investigación principalmente, pero que fuera así algo pequeño, pero que sí impactara. Normalmente nosotros trabajamos con proyectos grandes y que duran mucho tiempo en elaborarse, tienen muchas etapas y esos trascienden a un artículo y está padrísimo eso, pero eso no lo ve las personas en general de nuestra comunidad. Entonces, esos proyectos pequeños que hablo, proyectos modulares, han tenido ese impacto. Eso los publicamos, estamos haciendo, por ejemplo, difusión en las redes, así por ejemplo, el ¿sabías qué? Que yo estoy empezando con eso. ¿Sabías qué? Que los aires acondicionados pueden tener ese tipo de cosas cortas, porque la gente no le gusta, la gente que está en casa o las que trabajan, que van en el carro, no les gusta estar oyendo, leyendo cosas muy largas. Entonces, así como tips de diarias, así para que vayan aprendiendo de esto. Entonces, esos proyectos hemos hecho empezamos ahí en CUSEI. En el CUSEI, nuestra rectora anterior, la doctora Ruth Padilla, veía que los chicos pues pasan el día en CUSEI, entonces decía, ¿cómo es posible que traigan sus comidas y se la coman fría? Entonces ella puso en los pasillos microondas, ¿sí? Y entonces, muy padre, pero depende del salpicadero. Y ahí entramos los de inocuidad. Tenemos que hacer muestras, se contamina, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que pase alguien de los de intendencia a hacer una limpieza y desinfectar. Funcionó, se minimizó. Y luego ¿por cómo van a andar cargando su bote de agua todo el tiempo? Les puso garrafones, contenedores, nos preguntó, ¿cuáles son los mejores? Todos son mejores, nomás ¿cuáles tenemos que tener más cuidado? Por los que no tengan columpio, que tengas que poner tu mano, que luego te mojas. Si no pusieron unos que viene el garrafón en la parte de abajo, presionas y sale el agua.
Perfecto, agua caliente, agua fría. Así en todos los pasillos de CUSEI. Una maravilla que mucha gente le ha encantado y se ha robado las ideas, que muy buena. Pero esa agua entonces empezamos a ver que empezaron a tener diarrea, entonces dijimos, a ver, vamos viendo, monitoreamos y el problema fue que como tú tiene unos tubos para que entran Los al... tubos Ajá, entonces llegaba así como, ay, ¿me ayudas a cambiar el garrafón? Y cualquier persona lo hacía sin lavado de manos, entonces lo contaminaba. Porque hicimos la prueba del garrafón, surten ahí una marca que no la voy a mencionar, muy bien, cumple con toda la norma, microbiológicamente hablando y fisicoquímica, entonces no era el agua de garrafón, era esa parte de esa y otra más fuerte era que tú traes tu termo y lo pones y lo accionas, pero esto tú ya le habías chupado y habías tomado ahí, esa saliva, esa contaminación eran más de boca. Analizamos las bacterias y entonces eran de boca. Entonces, eso algo tan sencillo, hicimos proyectos modulares, los difundimos y hasta en la casa ya lo saben los papás, los chicos hacen los invitamos a que inviten a sus mamás a conocer ese tipo de proyectos. El de los aires acondicionados, estamos trabajando ahorita con los trapitos, volvimos a retomar, qué cantidad de bacterias tiene un trapito, no tienes idea, son millones. Yo recuerdo cuando dije, bueno, son trapos, los trapos se pidieron en casa, se hizo una encuesta y se les pidió que si nos podían donar su trapito a las amas de casa. Lo queríamos que ya estuviera lavado y seco. No sabe, ¿qué esperarías? No sé, yo diría unos 10 a la 3, unas 1000 bacterias por centímetro cuadrado. Pues no, nos fuimos muy bajo, encontramos como de 10 a las 6 para arriba. Y están limpios, así es, por centímetro cuadrado. Ya están limpios y secos y aún así encontramos. O sea, quiere decir que ahí nos falta que lo cloren, o sea, hacer una desinfección, porque eso sí no lo hacían. Entonces trabajamos con eso de los trapos, que lo vamos a presentar la siguiente semana que empieza el congreso. Otro de los tinacos, aguas de tinacos, que mucha gente dice, es que no sabía que se tenían que lavar. O sea, quiere decir que toda tu vida no lo has lavado. O sea, hay cosas que no es que sea la gente mala, sino es que tienen un desconocimiento. Entonces, esos proyectos que estamos haciendo es que impacten a la sociedad, que dicen, eso sí lo entiendo, porque de repente tú le dices, no, es que puse PCR y los metí las señoras y señores dicen, pues no sé de qué está hablando. Y esos proyectos pequeños están impactando y estamos haciendo esas cosas más coloquiales. Las rellenadoras de agua, por ejemplo, fue súper aplaudido ese proyecto, que muy sencillo. Agarramos unas zonas de Guadalajara y buscamos en el INEGI cuáles estaban registradas de las rellenadoras de agua, es que sabes, más económica, como 10 pesos, no sabes, están súper contaminadas la mayoría, por no decir todas, increíblemente, con E. coli y nosotros hacemos una prueba con un medio que si florece significa que puede ser patógena, es un patotipo, que tenemos 6 patotipos de E. coli, y entonces hasta eso hemos trascendido. Entonces nuestros proyectos ahorita están enfocados en eso, aunque también tenemos proyectos grandes que sí se tienen que publicar, pero ahorita estamos enfocadas en eso. Pues Luzbi, te vamos a invitar muchas más veces Sí, porque hay muchas cosas que tenemos que muchas precisar. cosas que realmente son muy interesantes. Claro, con mucho gusto. Este canal tiene la intención de hablar, de educar en temas de salud. Ya hemos tocado enfermedades que son frecuentes, vamos a seguirlas tocando, pero teníamos mucho el pendiente de que no lo dejáramos tan medicalizado. Y esto es un tema que es importantísimo para toda la población. Y que uno pensaría que está superado y realmente no lo es. Así que nos acabas de dar muchísimas cosas. Vamos, personalmente yo creo que voy a tener que revisar ¿cómo se llama? Cómo funciona mi casa, y creo que todos los que nos están escuchando deberían estar ahí. Y ¿cómo se llama? Pues agradecerte que nos hayas dedicado este tiempo, que agradecerte de tu amistad y que nos permitas seguir abusando de ese cariño que te tenemos y que nos tienes. Claro, para seguirte invitando. Claro, podemos ya precisar así cosas detalladas, hacer aquí ensayos para que vean, y claro que sí, yo con muchísimo gusto. Yo creo que la siguiente que te invitemos va a ser más bien práctica, ¿no? Claro. O sea, tener aquí las tablas, las cosas. Algo que hicimos con una primaria, que uno de los proyectos fue capacitación en niños de primer año. No sabes, son los mejores alumnos y son bien aplicados, y les dejamos de tarea que les enseñaran a sus padres.
Y entonces los padres, en la junta que se tuvo al final, comprobaron que sus hijos se lavaban las manos, porque les comprobamos, les llevamos medios, ponían sus manitas, se las lavamos, entonces ven cómo va creciendo la bacteria y cómo va disminuyendo. Les demuestran y se lo quedan para siempre. Yo creo que la educación sanitaria tiene que ser a nivel de los niños, porque eso se lo quedan para la vida. Es más difícil educar ya más a los adultos que a los niños. Entonces, pues ojalá que podamos hacer esa parte demostrativa. Agradecerte tu presencia aquí y agradecer a los que nos escuchan, al público, que esta presentación se haya extendido tanto y que lo hayamos hecho en 2 partes, en 2 episodios. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes y bien. Gracias por la invitación.